Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 22 de febrero del 2021 y este es su programa Hablando Físico. Hoy vamos a hablar de un tema que dice aquí. Oh, no sé si se esté transmitiendo. Me presentó una pantalla que me distrajo un poquito, pero seguiremos con la transmisión. Sí, está transmitiendo. Bueno, eh, les comentaba que hoy es 22 de febrero y vamos a hablar un poco de psicología social y algunos fenómenos colectivos. Me da mucho gusto estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien y como siempre muy cuidados de el bicho este que está fastidiándonos desde hace casi un año, el 21 de marzo por ahí, va a cumplir un año de que estamos supuestamente en cuarentena. También hoy es un día especial porque estamos iniciando las clases en la UNAM. Es muy importante este hecho. eh, y pues inician las clases. Les deseo un muy buen semestre a todas y todos los que están iniciando sus cursos en la carrera de psicología a distancia en el SUAYED. Creo que hay problemas de transmisión, no sé si se esté transmitiendo, creo que ya se está transmitiendo, veo la imagen un poco lenta, pero estoy conectado al cable. Espero que se vea bien y se escuche correctamente esta transmisión. Iniciamos entonces el semestre y pues espero que sea un semestre muy provechoso, de mucho aprendizaje. Y bueno, pues vamos a estar viéndonos durante este periodo lectivo. Hoy vamos a hablar del tema de los estereotipos, el rumor y las atribuciones sociales, temas básicos en psicología social. Eh, Bien, pues en la psicología social se analiza una especie de pensamiento automático. Se le denomina pensamiento automático cuando las personas, los sujetos pertenecientes a grupos, le dan una interpretación económica a la situación a la que se enfrentan. Es decir, no hay mucha razonamiento cognitivo para poder responder ante un hecho o podérselo explicar. Muy bien, está por acá mi estimado Arlequín, muy buenas tardes. También Norma, hace mucho que no te saludaba, Norma Nava, buenas tardes. Pues bien, dentro de la psicología social entonces se estudian estos fenómenos. Hay un fenómeno de construcción del conocimiento que hay un cierto consenso en que es el fenómeno psicosocial básico, que es la categorización. La categorización es poder abrir una serie de dimensiones cognitivas para poder aprender la realidad. Dentro de estas dimensiones cognitivas se puede encontrar, por ejemplo, cuando somos muy pequeños y estamos reconociendo el mundo, lo que son juguetes, lo que son animales, lo que son alimentos, y entonces vamos adentrando en esos elementos eh, de categorías sociales, estaban hablando por teléfono, una serie de objetos con los que nos enfrentamos cotidianamente. Así, un niño en la categoría animal puede incluir a un perro y a un gato o cualquier otro animal con el que tenga trato y puede confundir estos elementos de una categoría y decirle al gato perro y al perro gato. Y así lo que es alimento, lo que no se puede comer, lo que no se puede chupar posteriormente, y vamos abriendo un mundo de categorías. Posteriormente, mientras vamos creciendo, vamos creando un mundo de categorías cada vez más complejo y sofisticado. Dentro de ciertas categorías ponemos ciertos elementos, vamos a diferenciándolos de tal manera de que vamos a teniendo un mundo construido
más complejo. Bueno, estas categorías les dan pie a los estereotipos. Los estereotipos son atribuciones automáticas, aunque la atribución es más compleja, lo vamos a ver, pero es utilizar una serie de categorías o una categoría dominante para poder explicar la realidad. Si nosotros vemos a un muchacho con pelo largo, con guaraches, pantalones de mezclilla, barbas, pelo largo, inmediatamente decimos que es un hippie. No tenemos otra opción. Si nosotros vemos a una persona que va vestida de manera andrajosa, con una barba incipiente, que camina con dificultad, que trae un pantalón de mezclilla sucio, podemos decir que esa persona es un vagabundo o un vago. Sin embargo, los estereotipos no siempre se cumplen, porque con estas mismas características de un pantalón de mezclilla, tenis, vestido de manera descuidada y sin barbas y con unos piocha o barba de unos cuantos días, podemos encontrar al Dr. House. Y el Dr. House rompe con un estereotipo porque el Dr. House, si lo recuerdan ustedes en esa serie que tuvo éxito hace algunos años, pues el Dr. House no cumplía con el estereotipo de un doctor. No usaba bata, no traía estetoscopio y se vestía de manera desaliñada. Entonces, cuando alguien lo ve en la calle podría pensar que ese señor pues es un vagabundo. Sin embargo, era un doctor de los más competentes, al menos en la serie así lo planteaban. Me dice Arlequín si se les puede llamar prejuicios también, camarada. Así es, pero los estereotipos pueden ser positivos o negativos. Los estereotipos están alimentados de categorías sociales y los prejuicios son regularmente o siempre negativos hacia un grupo social en específico o hacia objetos en concreto. Un prejuicio tiene la característica de que antecede una posible conducta. Por ejemplo, si alguien tiene el prejuicio acerca de la raza negra y no quiere a las personas negras y basa su estereotipo en una serie de categorías de lo que significa la negritud, etc., desarrolla un prejuicio absurdo hacia los negros, las personas de color negro, es posible que eso se derive en una conducta de agresión. El prejuicio es una dimensión que antecede una conducta. El estereotipo no necesariamente es así. Esas serían las diferencias del estereotipo. ¿Cuál es la función de los estereotipos y también los prejuicios? Simplificar la cognición, es decir, tener respuestas ante una situación en concreto. Había un comercial en la televisión hace algunos años, anoté aquí que por 1995-96, en la que una señora que iba a una tienda, a un supermercado, salía, no sé si recuerden, creo que lo difundía la Cámara de la Publicidad o algo así, que sacaba comerciales hace algunos años, y entonces la señora se llevaba sus bolsas del mandado y se metía a un callejón donde había unos vagos, unos chicos que estaban perdiendo el tiempo y tenían un mal aspecto. Los muchachos se le acercaban a la señora y la señora se espantaba y les decía: no me vayan a robar, compré los productos que necesito para hoy. Y los muchachos le decían: no señora, es que usted viene muy cargada, la vamos a ayudar a cargar su compra. Y ya se iban, y el comercial terminaba diciendo: no juzgues a las personas por su aspecto. Bueno, los estereotipos entonces y los prejuicios dominan un pensamiento automático. Lo que podemos nosotros establecer es que la mayoría de nosotros, porque es una forma de procesamiento de la información, lo hacemos a través de estos mecanismos, hasta que necesitamos hacer reflexiones más profundas acerca de la situación en la que nos encontramos. Bien, ahora el rumor. El rumor es una conducta colectiva, una conducta en la cual consiste en expandir una explicación causal de un hecho. Y entonces las personas pueden
generar de manera inocente o con una estrategia política o social la versión de una situación para provocarla en algunos casos o para prevenir que ocurra y llamar la atención de un hecho. Muchas de estas situaciones del rumor son inocentes. Es decir, una persona pudo haber escuchado una comunicación y entendió algo y lo transmite en el mercado, en su centro de trabajo, etcétera, y entonces llegan las personas. Por ejemplo, hoy que se están vacunando en Ecatepec, al parecer hubo una versión de que solamente iban a ser 3 días de vacunación, y ya sabrán cómo está en estos momentos Ecatepec con las personas mayores que se van a vacunar contra el COVID de la vacuna CanSino. Y pues este rumor generó una conducta social que a veces es incontrolable. En este caso que les estoy comentando, posiblemente no hayan sido promovidos de manera con una intención de manipulación, pero hay otros casos en los que sí. Recordemos, por ejemplo, el 23 de noviembre del 2004 fueron asesinados 3 policías preventivos en un pueblito de Tláhuac que se llama San Juan Ixtlayopan, que fue un evento que nos dejó marcados en aquella época porque se transmitió casi en directo el linchamiento de 3 policías que el pueblo los acusaba de querer secuestrar a los niños de una escuela. No sé si ustedes recuerdan este incidente. Bien, pues lo que ocurrió en ese entonces fue que al menos 2 de ellos, o es lo que yo revisé, fueron asesinados y posteriormente quemados. Y otro murió por la golpiza de los pobladores de San Juan Ixtlayopan. Después de hacer una investigación profunda, se llegó a la conclusión de que eh, había algunos vendedores narcomenudistas que tenían dominada esta zona y que estaban viendo que unas personas vestidas de paisano, es decir, no uniformadas, tenían presencias repetidas en esa zona, porque estaban haciendo una investigación. La cosa es que fueron ellos los que crearon el rumor de que estos policías eran secuestradores de niños y empezaron a movilizar al pueblo a través de esa versión. Las grabaciones que hay el día del linchamiento se pueden ver a estas personas incitando a la agresión y asusando a la gente a que asesinara a estas personas que fueron amarradas y que fueron agredidas y posteriormente asesinadas. Dice Arlequín que sí lo recuerda, camarada, esta situación. El rumor es la distorsión de una buena comunicación que se da de boca a boca. Pues más bien mala comunicación, pero hay una distorsión efectivamente en la comunicación, que ese es otro fenómeno interesante porque toda la comunicación tiende a transfigurarse mientras pasa de persona a persona. Bueno, pues este rumor es una forma de comunicación social que tiene este efecto de generar una explicación de una situación determinada. Por ejemplo, cuando dicen que va a haber escasez de gasolina eh, por alguna situación que alguien dijo, alguna declaración política, quizás relacionado con Pemex, de que se tuvo un fallo la refinería en algún lugar, y entonces sale la gente a decir que va a haber falta de gasolina y en la noche están las filas de vehículos por el rumor que se generó. Cuando se compró el papel de baño también en todos los países del mundo, ahora que inició esta situación de la reclusión, de la cuarentena en los países, fueron a comprar papel de baño. Un poco extraña la situación, porque de lo que primero que empezó a votarse fue el papel de baño. Pero bueno, esas son las cuestiones del rumor. Y después la atribución social. Bueno, la atribución social es
identificar la causa, sobre todo lo que se le denomina en psicología social atribución causal, la causa de un hecho determinado. Entonces, de esta manera, se busca una explicación y hacer pasar por verdadera una versión de un hecho. Hace algunos años me gustaba hacer un ejercicio en mi clase de psicología social de un vehículo que cuando yo daba clases en el Tecnológico de Monterrey, se metió desde la entrada al estacionamiento, pasó por encima de unas macetas, bajó por unas escaleras y se fue hasta el fondo junto a un edificio. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, empezaron a hacer preguntas de que quién era el estudiante, de qué semestre era hombre o mujer, etcétera, etcétera, y fueron construyendo perfiles de posibles causas. Porque también cuando nosotros atribuimos una causa a una persona, a un hecho, perdón, tomamos elementos estereotípicos para poder decir, lo hizo esta persona. Hay muchas películas en las que describen atribuciones, en juicios, por ejemplo, donde el culpable es mexicano del asesinato o el culpable es acusado un negro. ¿Por qué? Porque es muy probable que hubiera hecho eso. Y entonces, como socialmente se concibe que un negro o un mexicano pueden violar a una persona, entonces ellos son muy probablemente los que cometieron ese delito. Entonces, nosotros podemos ver que el pensamiento automático gira sobre el pensamiento automático y la falta de rigor en los análisis causales. Bien, pues estas son algunas de los hechos que yo les quería comentar. ¿Hasta dónde puede llegar el daño de un rumor? Bueno, les he de confesar una anécdota que creo que vale la pena comentar. Cuando yo fui jefe y funcionario del SUAYED, que fui coordinador de educación a distancia, a mí me invitaron a participar en ese cargo y yo no era de la FES Iztacala, yo no conocía la FES. Trabajaba en la UNAM y daba clases en la Facultad de Psicología, pero como profesor de asignatura. Yo trabajaba en el Tecnológico de Monterrey. Y cuando llegué, pues empecé a hacer mi trabajo, a reconocer la situación, a tratar de hacer las cosas de la mejor forma. Y unos meses después me mandó llamar una funcionaria a la que conocí, con la que me llevaba muy bien, y me dijo, oiga doctor, ¿es verdad que usted es alcohólico? Me sorprendió mucho el comentario. Y le dije, pues mire, yo sí me tomo mis cervezas, tomo vino, y en algunas ocasiones, pues en algunas fiestas a lo mejor me excedo un poco, pero no me considero alcohólico. ¿Por qué? Me dice, es que andan diciendo que usted llega borracho a trabajar y que toma en su oficina. ¿Es verdad eso? Bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Y digo, no, pues imposible, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿No? Si atiendo gente y no lo hago, pero ¿de dónde vienen esas acusaciones? Me dice, no, es que a usted lo ven con la cara roja en las mañanas. Y ocurre que en esos días, pues yo iba al gimnasio, me presentaba temprano al gimnasio, hacía mi rutina y después salía del gimnasio y a lo mejor venía con un color de piel rosáceo. Quizás esa era la razón. Dije, no, pues yo hago eso y a lo mejor por eso ven mi tono de piel de ese color. Posteriormente una consejera técnica me llamó y me dijo, mira, andan diciendo esto y esto no es una cuestión inocente. Dije, bueno, hasta que me llame la directora y aclararé. Después me enteré quiénes generaron ese rumor para dañar lo que tenía yo de reputación en ese momento. Y entonces entendí que estaban utilizando una estrategia de manipulación basada en el rumor. Aquí tengo otra anécdota, pero ya no la platicaré, sobre una supuesta relación amorosa que yo tenía cuando tenía 15 años con un amigo, que yo no tengo nada contra, y tengo las personas homosexuales a las cuales tengo muchos amigos y no tengo ninguna diferenciación, ni afectiva ni de ningún tipo, pero se creó un rumor
en la colonia acerca de esta posible relación. La señora que lo creó, mi amigo y yo le hicimos una invitación para nuestra boda y le pedimos que fuera nuestra madrina. Y fue una situación muy simpática porque le hicimos ver que sabíamos que ella estaba emitiendo ese rumor. Bien, bueno, entonces hay una serie de elementos de la situación que en el debate social, en las situaciones sociales, nos encontramos. Una de ellas puede ser que nosotros podamos juzgar a alguien. En este caso, no voy a hacer una valoración de si es o no responsable de los delitos que le imputan al señor Félix Salgado Macedonio. Yo no lo sé. No sé si él hizo esos actos de hostigamiento o violaciones que se le han imputado. Creo que se deben investigar a profundidad y en todo caso sancionarlo, pero lo que me llama mucho la atención en el discurso social es el hecho de que hay una estereotipación acerca del senador Salgado Macedonio, de que puede ser posible de que él haya realizado esas conductas, indudablemente de que puede ser posible. Ahora, de que esto sea un hecho, está muy alejado de serlo. Se necesita tener elementos probatorios. Una compañera a la que aprecio mucho, que es doctora, comentó en una foto que subieron sobre Félix Salgado, donde se ve tocándose las narices así. Dice ese señor, es muy probable que sea violador, porque miren cómo se comporta. Se tocó las narices en esa foto. Yo no veo ninguna relación de causa-efecto en ese juicio, de que es una persona que yo aprecio y admiro mucho, pero que está evidentemente transfiriendo sus prejuicios acerca de una persona. Hay otra persona que es imputada de exactamente lo mismo, pero que es un señor güerito, limpio, que estudió en Estados Unidos, que se llama Andrés Römer. Andrés Römer, que es un intelectual y que tiene un modus operandi para seducir y tratar de abusar sexualmente de las personas a las que invita en un espacio, en un ambiente que está muy establecido y que inclusive fue reconocido por una directora de TV Azteca del área jurídica. Sin embargo, este señor, como no presenta un aspecto similar al de Félix Salgado, que es moreno, rasgos indígenas, gordo, le gusta andar en motocicleta, etcétera, y el otro es bien portado, entonces el que es más probable que sea violador es el que cumple con los elementos categoriales de lo que estereotípicamente se le reconoce como un abusador sexual. Bueno, pues terminaré este comentario porque ya me he alargado mucho, hablé de algunos elementos de la psicología social para poderlo entender. Lo que sí es importante es realmente ser muy juicioso, con un pensamiento crítico para poder establecer conclusiones sobre un hecho y no dejarnos llevar por las apariencias, por los estereotipos, por los prejuicios y tener presente que es muy fácil utilizar pensamientos automáticos para juzgar y llegar a conclusiones no necesariamente reflexionadas. Entonces, hay que solicitar o pedir un juicio justo a este personaje, la sanción más fuerte si es que la existe, y pedir un juicio justo ante una autoridad judicial y que imparta justicia es estar a favor de las víctimas. No es el discurso social el que políticamente se trepa en una demanda judicial. Es la justicia la que tiene que actuar y en ese sentido estar a favor de la víctima es solicitarle a la instancia judicial que resuelva y que lo haga de manera justa. Si lo hizo, pues pedir una sanción alta a ese delito. Pero es muy importante vivir en un estado de derecho y que todos tengamos nuestras garantías plenamente
aseguradas por el Estado mexicano, y una de esas garantías es la presunción de inocencia, y nadie puede ser excluido de sus derechos políticos y de sus derechos civiles por una acusación que no tiene pruebas. Yo sé que esto es poco popular en estos tiempos decirlo, pero no se contradice con el hecho de estar a favor de la lucha de las mujeres por no ser agredidas ni violentadas. Bien, pues este es mi comentario, no sé si haya por aquí. Los rumores son peligrosos, no por quienes los corren, sino por los faltos de juicio crítico, dice Jennifer. Efectivamente, así es. Cuando alguien suelta una versión, a veces es difícil controlarla y el impacto que puede tener en las personas puede ser terrible. Ustedes se acuerdan de Vega Gil, creo que se llama Armando Vega Gil, que era músico de la Botellita de Jerez. A él lo acusaron en el Twitter, una mujer lo acusó de que intentó abusar de ella y él se suicidó, y en una carta que dejó póstuma señaló que no podía soportar que su hijo pudiera pensar que él hubiera hecho eso de lo que se le acusó injustamente. Aún así, hubo feministas que decían que su suicidio era probatorio de lo que se le acusaba. Hasta ese punto llega esta situación. Bien, nos hemos pasado un poquito, pero creo que valía la pena hablar y me dio mucho gusto estar con ustedes, hablar sobre este tema y me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente semestre y nos vemos por aquí. Muchas gracias y buenas tardes.